2. La pérdida del objeto y la introyección en el pesar normal y en los estados mentales anormales. Habiendo adoptado como punto de partida de nuestras investigaciones el intervalo libre de los estados maníacos y depresivos periódicos, podemos ahora estudiar el acontecimiento que introduce la afección melancólica real, ese suceso que Freud ha llamado pérdida del objeto, y el proceso, estrechamente asociado con él, de la introyección del objeto amoroso perdido. En su trabajo sobre el pesar y la melancolía, Freud describió en líneas generales los procesos psicosexuales que tienen lugar en el melancólico. A partir del tratamiento ocasional de pacientes depresivos, pudo llegar a una idea intuitiva de aquellos. Pero hasta entonces no se había publicado mucho material clínico en apoyo de su teoría. El material que yo presentaré a este respecto no tiene por fin, sin embargo, una mera ilustración de esa teoría, sino preparar el camino para una investigación sistemática de los procesos patológicos de la melancolía, y de los fenómenos del pesar. Como veremos, todavía no se ha comprendido suficientemente la psicología de la melancolía y del pesar. Ocasionalmente nos encontramos con casos de marcada depresión melancólica donde pueden ser reconocidos los procesos de pérdida del objeto e introyección sin necesidad de un psicoanálisis. Pero no debemos olvidar que esto no sería posible si Freud no hubiera llamado nuestra atención sobre los rasgos generales de la situación psicológica. El Dr. Elekes, de Klausenburg, me ha comunicado recientemente el siguiente caso, particularmente instructivo, de su práctica psiquiátrica en un asilo. Una paciente fue llevada al asilo debido a una depresión melancólica. Se acusaba repetidamente de ser una ladrona. En realidad, nunca había robado nada. Pero su padre, con quien vivía, y a quien se adhería con todo el afecto de una hija soltera, había sido arrestado poco antes por robo. Este suceso, que no solo alejó a su padre de ella en el sentido literal de la palabra, sino que provocó una profunda reacción psicológica dirigida a apartarla de él, fue el comienzo de su ataque de melancolía. La pérdida de la persona amada fue inmediatamente seguida por un acto de introyección. Y ahora era la misma paciente quien había cometido el robo. Este caso apoya la teoría de Freud de que los autorreproches de la melancolía son en realidad reproches dirigidos contra el objeto amoroso. Es fácil comprobar, en ciertos casos, que han tenido lugar la pérdida del objeto y la introyección. Pero debemos recordar que nuestro conocimiento de esos hechos es superficial, dado que no podemos ofrecer ninguna explicación de ellos. Es solo por medio de un psicoanálisis regular que podemos llegar a percibir que hay una relación entre la pérdida del objeto y tendencias, basadas en la primera fase de la etapa anal sádica, a perder y destruir cosas. Y que el proceso de introyección tiene el carácter de una incorporación física por la boca. Además, una consideración superficial de esta especie deja de lado el conflicto ambivalente inherente a la melancolía. Espero que el material que presentaré en estas páginas ayude en alguna medida a cubrir esta laguna en nuestro conocimiento. Sin embargo, desearía indicar de inmediato que es igualmente superficial nuestro conocimiento de lo que sucede en el pesar normal, pues el psicoanálisis no ha arrojado ninguna luz sobre ese estado mental en las personas sanas y en los casos de neurosis de transferencia. Es verdad que Freud hizo la observación muy importante de que en la persona normal se produce el serio conflicto de sentimientos ambivalentes que sufre el melancólico. Pero no sabemos en la actualidad cómo se efectúa en la mente normal el proceso del pesar. No obstante, muy recientemente tuve un caso de esta clase que me permitió por lo menos obtener algún conocimiento de este tema oscuro, y que muestra que también en el proceso del pesar normal la persona reacciona ante una real pérdida del objeto realizando una momentánea introyección de la persona amada. El caso fue el siguiente. Enfermó gravemente la esposa de uno de mis pacientes, mientras este estaba todavía en tratamiento. Ella esperaba su primer hijo. Finalmente fue necesario efectuar una operación cesárea. Mi paciente fue llamado urgentemente a su lado, y llegó después de realizada la operación. Pero no pudo salvarse ni a su esposa ni al niño nacido prematuramente. Después de algún tiempo el paciente volvió a retomar el tratamiento. Su análisis, y en especial un sueño que tuvo poco después de haberlo reiniciado, pusieron en evidencia que había reaccionado ante la dolorosa pérdida con un acto de introyección de carácter oral canibalístico.
Uno de los fenómenos psíquicos más notables que él exhibió en esos momentos, fue un disgusto por la comida, que duró semanas. Este rasgo contrastaba marcadamente con sus hábitos usuales, y recordaba el rechazo del alimento que se encuentra en los melancólicos. Cierto día desapareció su repudio por la comida, y comió por la noche una buena cena. Esa noche tuvo un sueño, en el cual él estaba presente en el post-mortem de su difunta esposa. El sueño se dividió en dos escenas distintas. En una, se reunían nuevamente las partes separadas del cuerpo, y la mujer comenzaba a manifestar signos de vida, y él la abrazaba con profundo júbilo. En la otra escena cambiaba el aspecto de la sala de disecciones, y el paciente se acordaba de los animales destrozados en una carnicería. La escena de la disección, que se presentaba 2 veces en el sueño, estaba asociada con la operación de su esposa Sectio Caesaris. En una parte su desenlace era la reanimación del cuerpo muerto. En otra, estaba asociada con ideas canibalistas. Las asociaciones al sueño que hizo el paciente en el análisis, pusieron en evidencia el hecho notable de que la visión del cuerpo seccionado le recordaba su comida de la noche anterior, y especialmente un plato de carne que había ingerido. Vemos, por lo tanto, que un mismo suceso tiene en el sueño 2 secuencias yuxtapuestas, como es el caso a menudo cuando debe expresarse un paralelo. Se equipara la consumición de la carne de la esposa muerta con la restauración de su vida. Ahora bien, Freud ha demostrado que al introyectar al objeto perdido, el melancólico lo hace revivir realmente, lo establece en su ego. En el caso presente, el viudo se abandonó a su pena durante cierto tiempo, como si no hubiera modo de evadirse de ella. Su rechazo del alimento era en parte un juego con su propia muerte. Parecía implicar que ahora que el objeto de su amor había muerto, la vida ya no tenía atractivo para él. Entonces comenzó a elaborar el efecto traumático de la pérdida por medio de un proceso inconsciente de introyección del objeto perdido. Mientras esto sucedía, fue nuevamente capaz de alimentarse, y al mismo tiempo su sueño anunció que la elaboración del pesar había tenido éxito. De modo que el proceso del pesar involucra este consuelo: mi objeto amado no se ha ido, pues ahora lo llevo dentro de mí y nunca podré perderlo. Como vemos, este proceso psíquico es idéntico al que se produce en la melancolía. Trataré de demostrar más adelante que la melancolía es una forma arcaica del pesar. Pero el caso que hemos relatado nos lleva a una conclusión de que también en el individuo sano la elaboración del pesar asume una forma arcaica en los estratos inferiores de su mente. En el momento de escribir esto, compruebo que el hecho de que en el pesar normal se realiza una introyección, ya fue descubierto desde otro sector. Godek 28, y cita el caso de un paciente que encaneció cuando murió su padre, y atribuye tal cosa a una tendencia inconsciente del paciente a volverse parecido a su padre, y a absorberlo así, en cierto modo, y tomar su lugar respecto a la madre. Aquí me veo obligado a mencionar una experiencia de mi propia vida. Cuando Freud publicó su Pesar y Melancolía, tan frecuentemente citado en estas páginas, noté que yo sentía una dificultad desacostumbrada para seguir el hilo de sus pensamientos. Me daba cuenta de una inclinación a rechazar la idea de la introyección del objeto amado. Combatí este sentimiento, pensando que el hecho de que el genio de Freud hubiera hecho un descubrimiento en un campo que tanto me interesaba, me había provocado un no afectivo. Solo después me di cuenta de que este motivo obvio era de importancia secundaria comparado con otro. Los hechos eran estos. Mi padre había muerto a fines del año anterior. Durante el periodo de pesar por el que pasé, ocurrieron ciertas cosas de las que no me cercioré en ese momento, como consecuencia de un proceso de introyección. El hecho más notable fue que mi cabello encaneció rápidamente, y luego volvió a ponerse negro en el curso de unos pocos meses. Entonces atribuí eso a la crisis emocional que había sufrido. Pero ahora me veo obligado a aceptar la hipótesis de Godek ya citada, respecto a la conexión más profunda entre el encanecimiento y el estado de pesar. Pues había visto a mi padre por última vez unos meses antes de su muerte, cuando volví a casa de la guerra por un corto tiempo. Lo encontré muy envejecido y no muy fuerte, y observé especialmente que su cabello y barba estaban casi blancos y más largos que lo habitual, pues permanecía en cama. Esta impresión se asoció estrechamente a mis recuerdos de la última visita que le hice.
Otros rasgos de la situación, que desgraciadamente no puedo mencionar aquí, me hacen atribuir mi síntoma momentáneo del encanecimiento a un proceso de introyección. Se revela así que el principal motivo para que al principio me opusiera a la teoría de Freud sobre el proceso patológico de la melancolía, fue mi propia tendencia a emplear el mismo mecanismo durante el pesar. No obstante, aunque la introyección durante el pesar se presente en la persona sana y en el neurótico no menos que en el melancólico, no debemos pasar por alto las importantes diferencias que muestra el proceso en los distintos casos. En la persona normal, es puesto en movimiento por una pérdida real muerte. Y su fin principal es mantener las relaciones de la persona con el objeto desaparecido, o lo que viene a ser lo mismo, compensar su pérdida. Además, el conocimiento candente de la pérdida nunca abandonará a la persona sana, como sucede en el melancólico. En este último, por otro lado, el proceso de introyección se basa en un trastorno radical de sus relaciones libidinales con el objeto. Se funda en un serio conflicto de sentimientos ambivalentes, del que solo puede escapar dirigiendo hacia él mismo la hostilidad que sentía originariamente hacia su objeto. Las observaciones recientes, de Freud en primer lugar, han demostrado que la introyección es un proceso psíquico mucho más común de lo que se suponía hasta ahora. Me referiré en particular a una observación de Freud respecto al psicoanálisis de la homosexualidad. Sostiene la hipótesis aunque no la apoya en material clínico de que podríamos atribuir ciertos casos de homosexualidad al hecho de que el sujeto ha introyectado al padre del sexo opuesto. Así, un joven se sentirá inclinado hacia varones porque ha asimilado a su madre por medio de un proceso psíquico de incorporación, y en consecuencia reacciona ante los hombres del modo como ella lo haría. Hasta ahora estamos familiarizados principalmente con otra etiología de la homosexualidad. El análisis de esos casos ha demostrado que por lo general la persona ha sufrido una decepción en su amor hacia su madre, y la ha abandonado volviéndose hacia el padre, respecto a quien adopta en adelante la actitud asumida habitualmente por la hija, identificándose, como ella, con su madre. Hace poco tiempo, tuve un caso en el que pude establecer la presencia de estas dos líneas posibles de desarrollo mental. El paciente tenía una actitud libidinal bisexual, pero cuando se hizo analizar por mí estaba en una fase homosexual. Anteriormente había pasado por una fase similar en 2 ocasiones, una vez durante la primera infancia, y otra en la pubertad. Solo la segunda se produjo junto con lo que debemos denominar un completo proceso de introyección. En esa ocasión el ego del paciente fue realmente sumergido por el objeto introyectado. Daré un breve extracto de este análisis, pues me parece que el material, no solo es importante para la comprensión del proceso de introyección, sino que también ilumina ciertos fenómenos de manía y melancolía. El paciente era el más joven de 2 hijos, y fue un niño mimado en todo el sentido de la palabra. Su madre continuó amamantándolo hasta el 2.º año, e inclusive durante el 3.º accedía ocasionalmente a su deseo, expresado con vehemencia, de ser alimentado en el pecho. No lo destetó hasta los 3 años de edad. Al mismo tiempo que era destetado, proceso que se cumplió con gran dificultad, se produjo una sucesión de acontecimientos que apartaron al niño mimado del paraíso donde vivía. Hasta entonces había sido el predilecto de sus padres, de su hermana, 3 años mayor, y de la nodriza. Entonces murió la hermana. Su madre se retiró en un periodo de pesar anormalmente largo y severo, y así se apartó de él más de lo que había impuesto el destete. La nodriza los dejó. Sus padres no soportaron seguir viviendo en la misma casa, donde recordaban constantemente a la hija muerta, se mudaron a un hotel, y luego a una nueva casa. Esta serie de acontecimientos privó al paciente de todas las cosas de que había disfrutado en la forma de solicitud maternal. Primero su madre le quitó el pecho. Luego se separó de él psíquicamente debido a su duelo por la hija fallecida. La hermana mayor y la nodriza ya no estaban. Finalmente se abandonó la casa, ese importante símbolo de la madre. No es sorprendente que en este punto el pequeño se volviera hacia su padre en busca de afecto. Aparte de esto, fijó sus inclinaciones sobre una vecina, una mujer que vivía cerca de la nueva casa, y la prefirió ostentosamente a su madre.
Ya se había puesto de manifiesto la escisión de su líbido, dirigiéndose una parte a su padre, y otra hacia una mujer que era un sustituto de la madre. En los años que siguieron a este periodo se ligó con fuertes intereses eróticos a niños mayores que él, que se parecían a su padre por sus características físicas. En el último periodo de la infancia, como su padre se dio más y más a la bebida, el niño apartó su líbido de él, la dirigió una vez más hacia la madre. Conservó esta posición durante varios años. Luego el padre murió, y él vivió solo con su madre, por quien mostró devoción. Pero después de un corto periodo de viudez ella volvió a casarse y se fue de viaje con su esposo por un largo tiempo. Al hacer esto repudió una vez más el amor de su hijo. Y al mismo tiempo se suscitó el odio del niño hacia el padrastro. Una nueva ola de sentimientos homosexuales embargó al muchacho. Pero en ese momento lo atrajo un tipo diferente de joven, que se parecía mucho a su madre en ciertas características físicas. El tipo de varones que amó la primera vez, y el que amaba ahora, representaban exactamente el contraste entre su padre y su madre respecto a sus rasgos físicos determinantes. Debe decirse que el mismo paciente tenía el tipo de su madre. Su actitud hacia el segundo tipo de varones por el que sintió preferencia fue, en otras palabras, tierna, afectuosa y llena de solicitud, como la de una madre. Varios años después murió la madre del paciente. Estuvo con ella durante la última enfermedad, y ella murió en sus brazos. El gran efecto que esta experiencia tuvo sobre él tuvo por causa el hecho de que en un hondo estrato de su mente, representó la completa inversión de esa situación inolvidable en la cual él, siendo niño, descansaba en los brazos y contra el pecho de la madre. Tan pronto como murió su madre se apresuró a volver a la ciudad vecina donde vivía. Su estado de ánimo, sin embargo, no era de ningún modo el de un hijo apenado. Por el contrario, se sentía exaltado y dichoso. Me describió cómo lo embargaba la sensación de que ahora llevaba consigo a su madre, suya para siempre. Lo único que le causaba incomodidad era el pensamiento del entierro. Era como si lo perturbara saber que su cuerpo era visible todavía y yacía en la casa en que ella había muerto. Solo fue después de pasado el funeral cuando pudo entregarse al sentimiento de que poseía a su madre para siempre. Si me fuera posible publicar más detalles del análisis de este paciente, podría ser todavía más evidente ese proceso de incorporación de la madre. Pero ya se ha dicho lo suficiente como para que quede clara su presencia. En este caso, el proceso de introyección del objeto amado comenzó cuando el paciente perdió a la madre por el segundo matrimonio de ésta. Ya no pudo, como había hecho a los 4 años, trasladar su líbido hacia su padre. Y su padrastro no estaba calificado para que efectuara con él tal operación. El último objeto de su amor infantil que perdió era también el primero. Luchó contra esta gravísima pérdida empleando el mecanismo de introyección. Es sorprendente encontrar que el proceso de introyección epilogó en tales sentimientos de felicidad, en abierta contradicción con su efecto sobre el melancólico, que resulta abrumado. Pero nuestra sorpresa disminuye cuando recordamos la explicación que dio Freud del mecanismo de la melancolía. Solo tenemos que invertir su afirmación de que la sombra del objeto amoroso perdido cae sobre el ego y decir que en este caso no fue la sombra sino la radiante presencia de la amada madre lo que se esparció sobre el hijo. También en la persona normal los sentimientos de afecto desalojan a los hostiles respecto a un objeto que en realidad se ha perdido. Pero sucede de otra manera en el caso de la melancolía. Pues aquí encontramos un conflicto tan fuerte, basado sobre la ambivalencia libidinal, que todo sentimiento de amor es amenazado de inmediato por la emoción opuesta. Una frustración, una decepción por parte del objeto amado, puede desencadenar en cualquier momento una ola poderosa de odio, que barrerá los sentimientos de amor, débilmente arraigados. Tal remoción de la catexia libidinal positiva tendrá los efectos más profundos, conducirá al abandono del objeto. En el caso ya citado, que sin embargo no era uno de melancolía, la pérdida real del objeto fue el acontecimiento primario, y la alteración de la libido solo una consecuencia necesaria de aquel.